Bogotá, 31 de marzo del 2020. Doctor José Andrés Romero Tarazona, director general de la DIAN Ciudad. Referencia: solicitud de cumplimiento del artículo 3 del decreto 491 del 28 de marzo del 2020 para autorizar el trabajo en casa de los funcionarios de la DIAN hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Tulio Roberto Vargas P., en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por la Ley Estatutaria 1755 de 2015, respetuosamente me dirijo a su despacho para formular un derecho de petición con fundamento en los siguientes hechos. Revisada la Resolución 030 del 29 de marzo del 2020, evidenciamos que en el artículo primero se está ordenando la continuidad del trabajo en casa para todos los funcionarios de la DIAN solo hasta el 12 de abril, a pesar que el artículo 3 del decreto 491 del 28 de marzo del 2020 establece que dicho trabajo en casa se debe realizar hasta tanto permanezca vigente la emergencia social sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual, de conformidad con la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 de dicho ministerio, va hasta el 30 de mayo del 2020. En ese orden, consideramos necesario solicitar a su despacho que por favor tenga en cuenta que el decreto número 491 del 28 de marzo del 2020 busca tomar medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, y de ninguna manera limita el término de trabajo en casa al periodo de aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el presidente de la República mediante el decreto 457 del 22 de marzo de 2020, que va hasta la medianoche del 12 de abril de 2020, sino que de manera expresa lo extiende hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que va en principio hasta el 30 de mayo de 2020. Asimismo, respetuosamente le solicitamos tener en cuenta que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de transmisión, por lo que instó a los estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual para mitigar el contagio. Así, una de las principales medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud es el distanciamiento social y el aislamiento, para lo cual las tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios de comunicaciones en general se convierten en una herramienta esencial para permitir la protección de la vida y la salud de los colombianos. Consideración número 11 del decreto 491 de 2020. El vertiginoso escalamiento del brote del nuevo coronavirus COVID-19 hasta configurar una pandemia representa actualmente una amenaza global a la salud pública con afectaciones del sistema económico de magnitudes impredecibles e incalculables. Consideración número 14 del decreto 491 de 2020. Asimismo, es de público conocimiento que a la fecha no existen desarrollos farmacológicos como vacunas o medicamentos antivirales que permitan prevenir con efectividad el COVID-19, por lo que se requieren medidas no farmacológicas sobre la base del principio de precaución que tienen impacto importante en la disminución del riesgo de transmisión de humano a humano, como la higiene respiratoria y el distanciamiento social, medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Para efecto, mediante la resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria en Colombia por causa del COVID-19 hasta el 30 de mayo de 2020 y adoptó medidas sanitarias para prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos. Mediante la Directiva Presidencial número 02 del 12 de marzo del 2020, el presidente de la República emitió lineamientos a los organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial, incluida la DIAN, para atender la contingencia generada por el COVID-19 a partir del uso de tecnologías de información y telecomunicaciones TIC, solicitando dar prelación al trabajo en casa como medida preventiva durante la emergencia.
Mediante el decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, el presidente de la República y sus ministros declararon el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por un término de 30 días, hasta el 16 de abril de 2020, con el objeto de hacer frente a la propagación del COVID-19. En la justificación para la declaratoria de emergencia se señaló, entre otros aspectos, comillas, en este orden de ideas se hace necesario, por la urgencia y gravedad de la crisis y por la insuficiencia de los mecanismos jurídicos ofrecidos, entre otros, Ley 100 de 1993, Sistema de Seguridad Social, Ley 1122 de 2007, Sistema General de Seguridad Social en Salud, Ley 1438 de 2011, Ley 80 de 1993, Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Decreto 111 de 1996, Estatuto del Presupuesto, recurrir a las facultades del estado de emergencia económica, social y ecológica con el fin de dictar decretos con fuerza de ley que permitan conjurar la grave crisis generada por el nuevo coronavirus COVID-19 debido a la propagación y mortalidad generado por el mismo, el pánico por la propagación y las medidas de contención decretadas por cada estado para evitar una mayor propagación. Cierra comillas. Que una de las principales medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud es el distanciamiento social y aislamiento, para lo cual las tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios de comunicaciones en general se convierten en una herramienta esencial para permitir la protección de la vida y la salud de los colombianos, entre comillas. Vuelve a abrir comillas, que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus COVID-19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligación de atención personalizada al usuario y que permita incluso la suspensión de términos legales en las actuaciones administrativas jurisdiccionales. Cierra comillas. La Organización Internacional del Trabajo, mediante el comunicado del 18 de marzo de 2020, instó a los estados a adoptar medidas urgentes para 1. Proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el COVID-19. 2. Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. 3. Estimular la economía y el empleo. 4. Sostener los puestos de trabajo y los ingresos con el propósito de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida. Mediante la resolución número 464 del 18 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo para proteger a los adultos mayores de 70 años, ordenando el aislamiento preventivo para las personas mayores de 70 años a partir del 20 de marzo al 30 de mayo de 2020. Mediante el decreto número 457 del 22 de marzo de 2020, el presidente de la República y sus ministros impartieron instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y ordenaron el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de Colombia de las 0 horas del 25 de marzo a las 0 horas del 13 de abril del 2020, limitando para efecto la libre circulación de personas y de vehículos en el territorio nacional, salvo 34 excepciones, so pena de incurrir en el delito de violación de medidas sanitarias consagrado en el artículo 368 del Código Penal y en la multa establecida en el artículo 2.8.8.1.4.21 del decreto 780 de 2016. Mediante el decreto número 491 del 28 de marzo de 2020, la ministra de Justicia y del Derecho adoptó medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas en el marco del estado de emergencia, teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, las siguientes: que con igual propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus COVID-19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que atienden, resaltado esa parte, se hace necesario expedir normas que habiliten actuaciones judiciales y administrativas mediante la utilización de los medios tecnológicos, esa parte también está resaltada, y adoptar las medidas pertinentes con el objeto de garantizar la prestación de los servicios públicos de justicia, de notariado y registro de
de defensa jurídica del Estado y la atención en salud en el sistema penitenciario y carcelario. Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario tomar medidas en materia de prestación de servicios a cargo de las entidades y organismos del Estado, con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia mediante el distanciamiento social, flexibilizando la prestación del servicio de forma presencial y estableciendo mecanismos de atención al cliente mediante la utilización de los medios digitales. Esto también está resaltado, el distanciamiento social, flexibilizando la prestación del servicio de forma presencial y estableciendo mecanismos de atención al cliente mediante la utilización de medios digitales. Y el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones de manera que se evite el contacto entre los servidores públicos y los ciudadanos sin que ello afecte la continuidad y efectividad del servicio. Cierra comillas. Fundamento jurídico. Artículos 11 y 113 de la Constitución Política. Resolución número 385 del 12 de marzo del 2020, Ministerio de Salud y Protección Social. Directiva Presidencial número 02 del 12 de marzo del 2020. Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 del Presidente de la República. Resolución número 464 del 18 de marzo del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución número 22 del 18 de marzo del 2020 de la DIAN. Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 del Presidente de la República. Decreto número 491 del 28 de marzo del 2020 del Presidente de la República. Resolución número 030 del 29 de marzo del 2020 de la DIAN. Según lo indicado anteriormente, de manera respetuosa presenta la siguiente petición. Primero, para proteger el derecho a la vida y a la salud pública de los funcionarios de la DIAN y de sus familias que pueden resultar contagiados por el COVID-19 en medio de esta pandemia, les solicitamos respetuosamente reconsiderar la decisión tomada mediante la resolución 030 del 30 de marzo del 2020 y en su lugar proponemos que en la DIAN se implementen las recomendaciones de trabajo en casa a través de TIC dadas por la Organización Mundial de la Salud y ordenadas para todas las entidades del orden nacional mediante la Directiva Presidencial número 02 del 12 de marzo del 2020 y el artículo 3 del Decreto 491 del 28 de marzo del 2020. Nota, por favor remitir primero por el sistema de correo electrónico al correo utradian.utradec.cgt@gmail.com y físico a la oficina de Utradian en el centro. Tulio Roberto Vargas Pedrosa, presidente de Utradian, resolución 0499 del 2001.